Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús les había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hablar de la Santísima Trinidad puede parecer a muchos cristianos algo demasiado complicado, ininteligible. Si preguntásemos a los fieles qué es la Santísima Trinidad, quizás muchos se limiten a decir que se trata de un misterio de nuestra fe, que no lo podemos explicar. Todos nosotros los cristianos creemos en un único Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que no se trata de tres dioses, sino de un solo Dios. ¿Cómo será esto posible?, se preguntarán muchos. Hay personas que quisieran entender y explicarlo todo, pero no todo puede ser entendido y explicado. De muy pocas cosas se puede tener conocimientos indubitables en la vida. Hay tantos misterios pendientes de desvelar: el misterio mismo de la vida, la muerte, el sufrimiento, el mal, entre otros. Hay tantos misterios de la fe, y entre ellos está el misterio de la Santísima Trinidad. Solo Dios puede dárnoslo a conocer y revelarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es verdad que no basta decir es un misterio y solo tienes que creer. De alguna manera tenemos que entenderlo y dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza. La fe busca ser inteligida. En la teología se dice que la fe busca ser inteligida y el intelecto busca la fe. El Papa San Juan Pablo II decía que esa antigua máxima resulta siempre actual. Una fe auténtica busca la inteligencia de los misterios, así como un sano ejercicio de la inteligencia aprovecha ampliamente la luz de la fe. En efecto, solo una fe inteligible, consciente de sí misma y de sus razones, puede fundar adecuadamente la opción de vivir según el Evangelio. Solamente un estudio iluminado por la fe, deseoso de conocer cada vez más a fondo a Dios, puede llevar al encuentro con Cristo, dar solidez a la vocación y preparar para la misión. Fe y razón tienen un mismo origen. No hay contraposición entre ellas. Debemos dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Aunque nunca logremos la plena intelección de los misterios, al menos en esta vida, debemos procurar que se integren la fe y la razón. La inteligencia humana tiene sus propios límites, no puede comprenderlo todo. Si Dios no se nos da a conocer como es Él en sí mismo, nosotros no podríamos saberlo. San Agustín decía: creo para entender y entiendo para creer. Nuestra gente, aunque no logra dar muchas razones de lo que cree, tiene fe. Vive el misterio de la Santísima Trinidad. Aunque no haya estudiado teología, tiene un sentido de la fe, una intuición profunda de que Dios es uno solo en tres personas distintas. La fe cristiana es como una luz que permite al hombre contemplar el mundo de Dios. Más allá de las razones, la gente sencilla tiene un sentido espiritual que, gracias a la acción del Espíritu Santo, le permite no solo aceptar, sino vivir los misterios de la fe. Pero como hemos dicho,
es también importante tratar de entender al menos algo para creer más. Teniendo en cuenta que no basta aceptar con la razón unas verdades de fe, pues lo más importante es vivirlas. Jesús les decía a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no pueden cargar con todas ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena. Es el Espíritu Santo quien nos hace entender y ayuda a vivir los misterios de la fe. Tratemos de entender algo sobre la Santísima Trinidad. Hagamos algunos balbuceos sobre este misterio de nuestra fe que estamos celebrando. Cuando comenzamos la misa, el sacerdote saluda a la comunidad invocando a la Santísima Trinidad. Algunas veces se usa el mismo saludo utilizado por el apóstol Pablo en sus cartas dirigidas a las comunidades cristianas, tal como se nos relata en la segunda lectura de este domingo. Allí el apóstol se dirige a los cristianos con estas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Se trata de una expresa alusión a la Santísima Trinidad. Es Dios quien nos ha revelado su misterio trinitario. Si Dios no se hubiera manifestado a nosotros, no lo podríamos conocer. Y lo que podemos conocer en la medida en que más nos acercamos a Él y somos sus amigos. En la medida en que más le amamos y nos dejamos amar por Él. Dios es como se revela. ¿Cómo se nos ha revelado? ¿Cómo se nos ha dado a conocer? Dios, como se nos dice en la primera lectura, es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. No nos trata como merecen nuestros pecados. Él se nos ha revelado como un Dios que es amor, que se desvive de amor por nosotros. Por eso San Juan nos dice que Dios es amor. Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Se ha revelado como un Padre amoroso que nos ha creado por amor. Él ha revelado su amor por los hombres, enviando a su Hijo para salvarnos. En el Evangelio de este domingo se nos dice, en el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Dios, pues, no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El Evangelio es siempre buena noticia, es noticia de salvación, no de salvación y condenación. Dios no nos propone dos caminos, uno de salvación y otro de condenación, sino un solo camino, el de la salvación. No es Dios quien condena, es el hombre quien se condena a sí mismo al rechazar el amor de Dios. El Padre y el Hijo han manifestado su amor enviándonos al Espíritu Santo, el Espíritu Consolador que nos conduce a la verdad plena, que nos santifica derramando sus dones sobre nosotros. Por eso decimos que el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Santificador. Allí tenemos la Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios que es Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso se dice en todos los catecismos. Dios no es un ser solitario. Dios, diríamos, es como una familia, una comunidad de amor. Es tal el amor de una comunidad que se refleja en las tres personas que hablamos de un solo Dios. Cuando dos personas se aman intensamente, se dice que ya no son dos, sino uno solo. Y así debe ser entre los esposos. Ya no son dos, sino uno solo. Esta analogía o comparación
nos puede ayudar a entender algo del amor de Dios en la Trinidad. Es tal el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siendo tres personas distintas, son un solo Dios. La Santísima Trinidad, siendo un misterio tan difícil de explicar y entender, sin embargo, está muy presente en la vida de la Iglesia. Es, como lo dice el Catecismo, el misterio central de la fe y la vida cristiana. Las personas devotas, desde que se levantan de la cama, se santiguan pidiendo la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, invocan a la Santísima Trinidad y ni se preguntan cómo es posible un solo Dios y tres personas distintas. Cuando salen a la calle, cuando pasan delante de una iglesia, cuando se van a dormir, se santiguan y siempre lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote, cuando comienza la misa, lo hace también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y concluye dando la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de nuestro bautismo, el sacerdote nos bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así toda la vida cristiana está inundada de esta presencia trinitaria. Hasta en la hora de la muerte, el sacerdote te despide de este mundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que vivimos permanentemente este misterio de la Santísima Trinidad. Sucede como en el aire que respiramos. No caemos en la cuenta de lo que estamos respirando, a pesar de que sin él no sería posible vivir. La Sagrada Escritura también está inundada de esta presencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el relato de la creación, encontramos al Padre que crea con la palabra y el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. San Juan, en el prólogo de su Evangelio, nos dice que esa palabra que existía en el principio se hizo hombre y que habitó entre nosotros. En el bautismo de Jesús encontramos una manifestación de la Trinidad: el Hijo que se bautiza, el Padre que lo proclama y el Espíritu Santo que se manifiesta en forma de paloma. Podríamos seguir multiplicando los ejemplos que nos hablan de esa presencia de la Santísima Trinidad. Finalmente, la gente sencilla no se pregunta cómo es posible creer en un solo Dios en tres personas distintas. Simplemente lo cree y sobre todo lo vive en sus manifestaciones religiosas populares. En este día que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, aprendamos que toda nuestra vida gira en torno a la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y sigamos haciendo en nosotros viva la palabra de salvación.